Hablando de las preguntas existenciales, hay preguntas que el ser humano siempre se ha hecho, no importando a qué generación haya pertenecido. Por ejemplo, ¿quién soy? Así es, el hombre a través de que es el hombre, de su existencia, se ha hecho esta pregunta desde su origen, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Qué propósito tiene la vida? ¿Qué es verdad? ¿Podemos vivir en libertad? Son preguntas que el hombre siempre se ha hecho a lo largo de toda la historia de su existencia. Y en cada época ha tomado, vamos a decir, el hombre ha buscado respuestas. Y esto tiene que ver con el hecho en cuanto a su conciencia y el asunto de su ser. Un hombre consciente va a reflexionar sobre los asuntos de la vida y va a tratar de buscar una respuesta acerca del ser. ¿Qué tiene que ver conmigo, no? Todo lo que me rodea y cómo eso tiene sentido para mi existencia. Y cuando hablamos de este asunto de las preguntas existenciales, es todo aquello que me permite entender el propósito de la existencia. Interesante. ¿Por qué realmente estamos en la Tierra? Hay muchas teorías en cuanto a la existencia del ser humano. No le vamos a dar cabida a ninguna, pero ¿la vida es simplemente nacer, reproducir y luego morir? Algunos, y eso va a depender mucho de qué tipo de corriente de pensamiento vamos a abrazar. Algunas personas consideran que la vida simplemente está centrada en el placer. Los filósofos griegos se identificaron, o fue una cultura que, vamos a decir, una cultura que sobresalió, porque fue una cultura que le dio importancia a lo que es la ciencia de la filosofía, a reflexionar sobre estas preguntas cruciales de la vida. Y había muchos puntos de vista. Por ejemplo, ¿dónde se encuentra la felicidad? ¿Dónde se encuentra el propósito de la vida? ¿Dónde está el hecho de que yo pueda tener un mejor sentido? Entonces, algunos filósofos consideraron que estaba en el placer, la felicidad. Otros consideraban en el hecho de tener una vida estoica, una vida en la cual hay valores en los cuales yo me privo, tal vez de algunos placeres mundanales. Pero hay otras personas que consideraron que el sacrificio o la extensión de ciertas cosas le daba dignidad al ser humano. Algunos le daban importancia a la materia, otros le daban importancia al espíritu. Pero la pregunta es entonces, ¿dónde encontramos el mejor sentido, ¿no?, de la existencia? Voy a mencionar algunos asuntos, tal vez que la misma historia nos puede arrojar algunos asuntos de ellos. En la historia bíblica encontramos al rey Salomón, uno de los hombres más sabios de la tierra, que nos describe en las Sagradas Escrituras, en búsqueda de esa respuesta. Y el libro de Eclesiastés es uno de los libros que reflexiona acerca de la vida, lo que es la vida. El sol sale, el sol se opone, nacen las cosas, crecen las cosas, se construyen las cosas, se destruyen las cosas. Y es allí donde Salomón reflexiona y llega a una conclusión. Dice, todo lo del hombre está en comer, beber y temer a Jehová. Vea qué interesante el resumen que hace de lo que es la existencia, ¿no? Pero eso lo está viendo desde el punto de vista humano, claro, existencial, ¿ya? Pero es aquí donde las escrituras van revelando a través de la historia hombres que se preguntan, bueno, ¿de dónde vengo? ¿Sí? ¿Con qué propósito estoy aquí en esta tierra? ¿Existe Dios o no existe Dios? Y si existe Dios, ¿cómo es Dios? Y si existe un destino, es otra pregunta de la existencia humana, ¿no? Si existe un destino, entonces, ¿cuál es mi destino? Y es allí donde las escrituras dan una respuesta, pero las corrientes filosóficas dan otra respuesta. Algunos consideran que la vida es como un asunto cíclico. Otros lo consideran como un asunto en que yo puedo transformarme y ir pasando de nivel a nivel. Y considero que algunos abrazan las creencias de que existe la reencarnación. Entonces, y eso permite que la vida tenga otro tipo de sentido, ¿no? Pero al final, el hombre sigue haciéndose las mismas preguntas. Sí. ¿Ya? Claro. Entonces, por ejemplo, si ya examinamos un poquito en la época conocida como la época moderna,
La época moderna se da, vamos a decir, cuando nace lo que se conoce como el Renacimiento, cuando se da la Reforma en Europa, se inventa la imprenta y el hombre empieza a darle cabida a la ciencia. Y la ciencia viene a tomar una importancia tal que ahora el hombre puede tener la facultad para resolver los problemas de la humanidad. Entonces, en la época moderna, si queremos rescatar algunos elementos en búsqueda de esa respuesta, ¿no? Sí. a los problemas de la humanidad, Claro. en la época moderna el hombre tenía fe en la libertad, tenía fe en el progreso, tenía fe en la historia, tenía fe en la razón, tenía fe en el mismo hombre que podía transformar las cosas. Pero la historia nos dice algo. Ningún sistema, ni el hombre mismo, es perfecto, Claro. decepciona, y es allí donde se da un periodo, por ejemplo, después de la guerra en 1943, después de 1948, todas estas guerras trajeron una decepción a la humanidad. Y nosotros vemos el comportamiento entonces en sectores como la juventud, a finales de la década de los 60, la década de los 70, y nace esa, vamos a decir, ¿y ahora qué es lo que importa? Claro. Si el hombre nos ha decepcionado, si los sistemas nos han decepcionado, si el sistema de creencias religiosas nos han decepcionado, entonces ahora hay que creer. Exacto. Entonces entramos a la época postmoderna, donde el hombre ya, como dice, empieza a hacerse otro tipo de preguntas y asume un tipo de comportamiento en el cual dice, bueno, hay que creer. ¿Vale la pena creer? Claro. ¿Vale la pena vivir? ¿Vale la pena luchar? ¿En qué se puede hacer? Entonces, todo eso hay que verlo y analizarlo, que a través de la historia de la humanidad, el hombre siempre está en esa búsqueda de respuestas. Hemos notado a través de los años acontecimientos bastante peculiares y llamativos. Porque la vida es linda. Si la vemos desde un punto de vista de que la podemos disfrutar, podemos vivir, podemos lograr nuestras metas, alcanzar nuestros sueños, etcétera, etcétera. Pero hay mucha gente que se quita la vida. ¿Por qué entonces estamos aquí en la tierra? Parece que para algunos no tiene sentido, para otros sí. ¿Por qué estamos acá? Esa es una de las preguntas cruciales. El hombre está en una búsqueda constante de quién es. Es respecto a su conciencia que va desarrollándola y se pregunta acerca de que cuál es el propósito por el que yo estoy aquí en esta tierra. ¿Por qué es tan vigente? Y ha sido una pregunta que siempre el hombre se ha hecho a través de la historia. Pero pensemos en el hoy. Claro. ¿Por qué la gente se está quitando la vida? ¿Por qué la gente se siente frustrada? ¿Por qué las personas sienten un vacío? Y eso se llama vacío existencial. ¿Por qué la gente muchas veces pierde propósito para vivir? Entonces tenemos que ver no solo los asuntos de las corrientes ideológicas, el pensamiento que está abrazando el hombre. Tenemos que ver los contextos. Los contextos son determinantes. Y la pregunta es, ¿qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Por qué el hombre ha perdido ese sentido de por qué estoy aquí? ¿Con qué propósito he nacido? Entonces, los entornos sociales juegan un papel importante con respecto a lo que es la identidad del ser humano. Claro. Siempre la identidad se forma, y es curioso, la identidad se forma en el seno del hogar. Desde ahí se da el hecho de la formación de los valores, los principios, y se forma el carácter del ser humano, desde que es un niño, desde el hogar, desde que es abrazado ese niño y se le da el ambiente adecuado para que ese niño pueda crecer saludable. A la carencia de esos valores que le permiten crecer de manera saludable, el hombre va creciendo, el individuo va creciendo en un ambiente donde tal vez carece de un sinnúmero de cosas. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos niños nacen con la carencia de amor? ¿Cuántos niños nacen con la carencia de aceptación? ¿Cuántos niños nacen y crecen en hogares donde no está presente papá o no está presente mamá? Y han tenido que crecer con sus abuelitas, con sus abuelos, con una tía o un familiar. Y en otros casos, ¿qué es lo que estamos viendo?
crece en hogares que ni tan siquiera no tienen ningún vínculo sanguíneo. Sí. Entonces, eso en primer lugar. Lo segundo también es qué contexto adverso hay. Hoy estamos en un momento en que el hombre está más saturado de muchas cosas, vive bajo estrés. Ahora ya no solamente el sueldo de papá sustenta el hogar, ahora papá y mamá tienen que salir a trabajar. Claro. Hay una exigencia a nivel de las situaciones sociales, a nivel económico. Entonces, el niño crece sin padre y sin madre. No hay esa influencia. Entonces, volvemos de nuevo. Carencia de amor, de afecto, de cariño. Y ahí empiezan las preguntas, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo nací? ¿Con qué propósito nací? Y las personas van creciendo sin saber resolver a veces las mismas situaciones, ¿no? Las partes emocionales, esos vacíos que hay, las preguntas sencillas, ¿no? Por ejemplo, ¿quién creó las cosas? Y si no hay una figura que conduce dentro del hogar, si no hay alguien que nos pueda orientar en la vida, entonces la vida va perdiendo sentido y vamos captando lo que la misma sociedad va transmitiendo. Por ejemplo, como que la vida no vale nada. Claro. En la calle yo salgo y vemos que cualquier persona con un arma dispara y lo mata. Que una persona pasa con un vehículo por efecto del alcohol y lo mata. Claro. De pronto, vamos a decir, por nada, por un celular, me asaltan y me matan. Entonces como que la vida pierde sentido. Y es como que la vida no vale nada. No vale. Y la pregunta es, ¿no vale nada de la vida? La vida tiene un valor. Y la vida tiene un valor sagrado. Y es aquí por eso importante que la misma sociedad tiene que reflexionar. ¿Dónde están asentados nuestros valores? Claro. Nuestros principios. Y a la carencia de esos valores es donde el hombre entonces tiene esos vacíos. Y esos vacíos, a la falta de una identidad saludable, es lo que no permite, vamos a decir, o lo que afecta el hecho de que muchas personas prefieren entonces una salida fácil o una salida fatal. Toman la decisión de quitarse la vida, pensando que eso resolvería el problema de la existencia humana.